Al finalizar este módulo, usted será capaz de construir tablas de distribución de frecuencia para una variable cuantitativa continua. En esta oportunidad trabajaremos con la variable tiempo de servicio. Necesitamos lo siguiente: el número de datos, el cual lo simbolizamos por n, el dato mínimo, dato máximo, rango, que está dado por el valor máximo menos el valor mínimo, el número de intervalos, el ancho o amplitud del intervalo. Para hallar el número de datos, colocamos el signo más, empezamos a escribir la palabra contar. No terminamos de escribir y se desplaya esta ventanita. Entonces, nosotros ubicamos la palabra contar, damos doble clic y me dicen, ¿qué datos quieres contar? Me voy a posicionar en el primer dato. Control Shift, flecha hacia abajo, Enter. Luego, para hallar el valor mínimo, coloco el signo más, empiezo a escribir la palabra min y se desplaya esta ventanita. ¿Cuál de todas estas funciones obedecería al mínimo? Min. Doble clic. ¿El mínimo de quién? Me posiciono en el primer dato, Control Shift, flecha hacia abajo, Enter. Para hallar el valor máximo, empiezo con el signo más, empiezo a escribir la palabra max, se desplaya una ventanita y dice max, devuelve el valor máximo. Doble clic a esta función, me posiciono en el primer dato, Control Shift, flecha hacia abajo. Ahora vamos a hallar el rango, que está dado por el valor máximo menos el valor mínimo. Vamos a hallar el número de intervalos. Según la regla de Sturges, coloco el signo más y escribo literalmente como está mi fórmula. 1 más 3.322. Ojo, el Excel no sabe que si no va ningún símbolo es una multiplicación. Por lo tanto, debo colocar el signo de multiplicación. Empiezo a digitalizar lo display esta función log, doble clic. ¿El logaritmo de quién? De n. ¿Pero cuánto vale n? 330. Le doy a aceptar. Pero ¿el número de intervalos puede ser un valor con decimal? No. El número de intervalos es un valor entero. Por lo tanto, vamos a redondear ese número. Empiezo a escribir la palabra redondear. ¿Pero qué quiero redondear? ¿Redondear par? ¿Redondear sencillamente? ¿Redondear a más o redondear a menos? No, quiero redondear al entero más cercano. Por lo tanto, es redondear a secas. Deseo redondear este número. Miro qué es lo que separa a estos comandos. En mi caso es punto y coma. Colocaré punto y coma. Me dice número de decimales. Lógicamente deseo con 0 decimales. Le doy a aceptar. Miren, si yo aumento decimales, siempre va a ser 9, porque ya lo redondeó. Entonces, vamos a pintar este valor, porque lo vamos a utilizar. A continuación hallaremos el ancho o amplitud del intervalo. ¿Cómo lo hallo? Coloco el signo más, es el valor de rango entre el número de intervalos. ¿Será este? No, es el valor el cual hemos redondeado. Para hallar el ancho o amplitud del intervalo tenemos que tener en cuenta dos reglas. Una de ellas es que tenemos que aproximar siempre a más. Entonces voy a colocar, redondear, punto más. ¿Qué valor? Este. Pongo punto y coma. La otra regla es que tenemos que tener en cuenta el número de decimales que tienen los datos. ¿Estos datos con cuántos decimales tengo? Con 0 decimales. Por lo tanto, acá dice número de decimales, 0 decimales.
y ya está. Ahora con estos datos vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencia. Lo primero que hemos colocado es número de clase, límite inferior, límite superior, marca de clase que está dado por la semisuma del límite inferior y el límite superior, frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Enumeramos, colocamos el número 1, el número 2, pero tenemos que enumerar hasta 9, porque 9 son los intervalos. Seleccionamos estos dos números y con esta crucecita nos dice ya está apta para copiar. Y vamos a copiar hasta el número 9. Ahora, para programar las celdas del límite inferior, vamos a colocar el signo más y me voy a posicionar sobre el valor mínimo. Enter. La siguiente celda que voy a programar es la del límite superior de esta clase. Coloco el signo más, me posiciono en el límite inferior de la misma clase más el ancho o amplitud del intervalo y lo fijo con F4. Para el siguiente límite inferior voy a colocar el signo más y me voy a posicionar en este límite superior. Ahora sí, ya estamos aptos para copiar estas celdas. Y miren, automáticamente todo se hizo. A continuación vamos a hallar la marca de clase. Coloco el signo más, abro paréntesis, me posiciono en el límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, coloco el signo de la división entre 2. Ahora sí, busco esta crucecita, doble clic, hallé todas las marcas de clase. Hallaremos la frecuencia absoluta simple. Para ello seleccionamos todas estas celdas. Ven ustedes esta f de x es insertar función. En esta ventanita vamos a desplayar este icono y colocamos estadísticas. Acá adentro buscamos la palabra frecuencia. Le doy a aceptar y me dice ¿dónde están tus datos? Muy bien. Me voy a posicionar en el primer dato. Control Shift, flecha hacia abajo. Ahora, para grupo, nosotros tenemos que colocarles los límites superiores, porque el Excel trabaja con intervalos que están cerrados en el límite superior. No colocamos aceptar. Primero ubicamos la tecla Control, Shift, Enter y presionamos Control sin dejar de presionar. Presionamos también Shift y Enter. Automáticamente se hallaron las frecuencias absolutas simples. Ahora vamos a sumar. Vamos a colocarle la suma. Esta es otra forma de hallar la suma de las frecuencias. Nosotros ya sabemos a esta altura hallar las frecuencias relativas simples, por lo tanto yo las voy a hallar directamente. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, recuerden, tenemos que hacer F con F y H con H. Coloco el signo más y me posiciono en la primera F, le doy Enter. Ahora coloco el signo más, me posiciono en la anterior, más la F de la misma fila. Copio, Control C, Control V. Tenemos que centrar estos datos. Luego vamos a
hermosear, como les digo, mi tabla, ¿no? Enseguida colocaremos el título a la tabla. Cuadro 7. Distribución de los trabajadores según tiempo de servicio. Es importante colocarles las unidades de medida. En este caso son los meses. Centraremos nuestro título. Por último, colocaremos la fuente, que es Recursos Humanos de la empresa líder. Con esto hemos terminado de construir una tabla de distribución de frecuencia para la variable cuantitativa continua.